Ingredientes diferentes. Tenemos anchoas del Perú, concentrado de proteína de soya. El primero tenemos un porcentaje de 67.1 de crudo, el 68% para la proteína de soya. Harina de soya tiene un contenido de proteína de 49.4%. No tenemos hemoglobina en los Estados Unidos, pero los productos son muy similares. Y para la harina de sangre tenemos un 86% de proteína cruda, y para el gluten de maíz un 63.9%. Cuando utilizamos el procedimiento manual para determinar el ADC de estos ingredientes, encontramos que la harina de pez tiene un ADC de proteína muy alto, de 90-91%. La harina de soya y de sangre un poco más baja, de 86-85%, y la harina de gluten de maíz tiene un coeficiente aparente de digestibilidad de 87.2%. Esto nos está multiplicando por esto la proteína digerible para cada una de estas proteínas. ¿Y esto qué significa? Bueno, ¿qué podemos hacer con esta información? Si analizamos la composición de estos dos alimentos, alimento A y alimento B, aquí tenemos primero los ingredientes cuyo porcentaje es más alto en la parte de arriba. Miremos el alimento A. Tenemos en el anchovia una composición de 25% de proteína, para el concentrado de proteína de soya un 15%. No tenemos harina de soya ni hemoglobina, y tenemos un 5% de gluten de maíz, pero únicamente voy a hablar de los ingredientes primarios proteicos. En el alimento B tenemos harina de pescado, pero únicamente 10%, no tenemos concentrado de soya, 10% de harina de soya, 14% de hemoglobina o sangre y 10% de gluten. Y de esta información podemos sacar los ADC, que es de 30% para la proteína cruda, y para el alimento B también tiene un 30% de proteína cruda. Proteína cruda en las dos dietas es la misma, pero sabiendo el coeficiente de digestibilidad podemos calcular la proteína digerible, y obtenemos para cada ingrediente esta cifra. Del alimento A tenemos en total un 27.3% de proteína digerible, y para el alimento B tenemos 25%. Y esto es 9% más de proteína digerible en el alimento A con relación al alimento B. Esto es una diferencia importante. En esta diapositiva vemos una tasa posible de crecimiento y una curva donde tenemos solamente una diferencia de 2,5% entre el alimento A y B. La diferencia es muy pequeña en los dos alimentos, pero a medida que pasa el tiempo la diferencia va aumentando. Los peces alimentados con el alimento A van a crecer más, y al final de la fase de producción los peces con un alimento B han crecido más rápido. Aquí tenemos ahora una información final. Sabemos que la digestibilidad del alimento A es de 27, del B es 25,
o sea que el crecimiento es más rápido, y si se combinan los costos y la ganancia en peso, encontramos que el costo por kilogramo es menor para el alimento A que para el alimento B, y esto podría deberse a la digestibilidad de la proteína, como también a otro tipo de factores como métodos de fabricación o agentes patógenos, almacenamiento u otras cosas que podrían afectar, otros factores que podrían afectar el crecimiento. Pero si se compara el coeficiente, este es un muy buen indicador. También al crecer más rápidamente se puede introducir un nuevo lote de peces. En resumen, el costo por ganancia de unidad es una mejor base para comparar el alimento que el costo por kilo de alimento. La agencia para la que yo trabajo compra la comida más barata que pueden obtener, y esto usualmente el resultado es bastante malo, el crecimiento es muy bajo, el índice de enfermedades es bastante alto, o sea que no es decir, tratar de comprar los alimentos más baratos no siempre es una buena idea, no es una buena recomendación. Bueno, la proteína digerible y la energía nos da una idea más acertada del crecimiento, o una predicción más acertada del crecimiento. Pero existe un problema. El ADC para la trucha no está disponible para muchos de los ingredientes de los alimentos. No se saben, no se conocen. Y los ADCs que están disponibles en la literatura se han determinado utilizando diferentes métodos, o sea que no son comparables. Se han utilizado diferentes tipos de dieta, extruida o no, se han utilizado diferentes tipos de marcadores, y esto causa un problema. Estábamos hablando de la proteína digerible y la digestibilidad, y la ventaja de estos dos para el productor de alimentos y para el piscicultor. Y hay una razón, es porque no hemos tenido buena información a dónde recurrir. Pero como parte del proyecto de la trucha arcoíris, hemos empezado un proyecto grande para desarrollar ADCs para muchos ingredientes que naturalmente se utilizan en este tipo de cultivo. Para cada uno de estos ingredientes estamos determinando la digestibilidad de los nutrientes para todos ellos. Son cantidades de información. Esta información la pueden utilizar los productores de alimentos para formular alimentos que den mayor crecimiento a menor costo, ojalá. Y si quieren más información, me pueden enviar un correo electrónico. Pero quisiera darles algunos ejemplos de esta información. Esto muestra el coeficiente de digeribilidad para la proteína y muchos ingredientes. Y no tienen que leer estas letricas y minúsculas, pero hay 5 harinas de pescado y distintos subproductos animales
different plant meals, distintas harinas vegetales, concentrados de productos vegetales, the dark red bars, las barras rojas oscuras no son distintas de la harina de anchoa, very high quality. que es una harina de pescado de muy alta calidad. The only fish meal that is not as good La única harina de pescado que no es tan buena como la de las anchoas is Menhaden fish meal. es el del pescado Menhaden, This is the primary fish meal in the que es la principal harina de pescado que se utiliza That's our en problem. Estados We Unidos. don't have that stuff. Ese es nuestro problema, ustedes no lo tienen. I understand you have these other Entiendo very que good tienen estos otros very lucky. harinas de pescado de calidad excelente. Son muy de buenas. The animal byproducts, Los subproductos animales ADC, tienen unos ADCs mucho menores que la harina de pescado. lower ADC Y al tener un ADC menor, means the protein fills up. la proteína aparece en la materia fecal. These orange bars down here Estas barras naranja are all plant ingredients. son todos not ingredientes purified. vegetales sin purificar. These are high protein Son purified plant ingredients. Ingredientes vegetales altamente purificados y son tan